Nuestra Voz, con Amelia Rueda. Su opinión, análisis de noticias, actualidad y mucho más. Nuestra Voz. La mía, la suya, la de todos y todas, amigos y amigas. Tenemos a María Ethel Trejos, directora de Vigilancia del Ministerio de Salud, con nosotros porque vamos a retomar tema dengue desde otra perspectiva. Decíamos ayer que era importante que ella nos dijera un poquito qué son los productos que se pueden usar. Ella nos hablaba de la sal y realmente todo el mundo me habló ayer, mire, yo no sabía lo de la sal, no sé si la sal se puede usar como remedio total o no, no sé con qué otras cosas la gente puede cubrirse para evitar que los zancudos le vayan a transmitir la enfermedad, el dengue. No sé si es malo abusar o no. Igual abro el teléfono 905-222-0000 por si alguno de ustedes quiere aportarnos algo, algún vendedor de productos, no importa, pero estando siempre con el visto bueno del Ministerio de Salud, pues serían diferentes opciones. Doctora, ¿cuál es su consejo en cuanto a qué usamos que tengamos a mano y que se pueda comprar en última instancia para poder prevenir que nos pique el mosquito? Bueno, doña Amelia, buenos días. Como ayer le decía, sí, un remedio que tenemos a mano en las casas para aquellos depósitos que no sean eliminables y que tengamos que tratar dentro de la vivienda podría ser agregarle sal. Hay otras alternativas como utilizar aceite usado, por ejemplo, que crea una película en el agua y entonces eso no permite a la larva respirar y entonces la larva fallece y entonces se corta ahí el ciclo del mosquito. El otro tipo de productos que podemos utilizar son a nivel de los hogares, son los insecticidas domésticos, con el entendido que el insecticida doméstico lo que mata es únicamente el zancudo adulto. Ese no tiene efecto ni sobre las larvas, ni sobre los huevecillos, ni sobre las pupas, ¿verdad? Y como medida de protección en los hogares, también el uso de repelentes. Los repelentes se pueden poner a cualquier hora y todo el tiempo sin mayor problema. Eso no hay inconveniente, inclusive hay repelentes de tipo natural como los de citronela y otros productos que venden en las macrobióticas que también se pueden utilizar a nivel del hogar. Hay unos que son unas caritas felices que se ponen en que la gente dice que, bueno, ahí cuando las venden se señala que por 72 horas aleja el mosquito. Hay otras bolsitas que se pueden poner y dice que durante una semana por lo menos en el lugar en que esté, como la mesa de noche o los lugares a donde generalmente dan vuelta los mosquitos en la noche, le puedan ayudar. Eso todo tiene el visto bueno del Ministerio de Salud, doctora Trejos. Todos esos productos que están a la venta, sí, tienen que tener registro sanitario y por lo tanto han pasado, digamos, los controles que se hacen para que ese producto sea vendido y que sea inocuo para el individuo. Perfecto. Doctora, ¿cómo está la situación a esta hora hoy? Bueno, seguimos trabajando fuertemente, doña Amelia. Hoy se va a estar trabajando en el cantón de Atenas, que es un lugar que ha venido con un brote muy importante en esa comunidad. Se va a estar trabajando en el distrito de Atenas Centro y dos distritos más, creo que es Concepción y Mercedes, los otros dos distritos. Ahí se va a estar trabajando con apoyo de otras instituciones, como por ejemplo el MAS nos está colaborando con vehículos y con funcionarios para el trabajo, así como organizaciones comunales de la localidad. Perfecto. Y en cuanto a aumento en el número, en cuanto a gravedad de personas, en cuanto a más casos de dengue hemorrágico.
Bueno, estamos esperando el corte. Nosotros entre hoy y mañana estamos recibiendo los informes de las regiones. Estaríamos mañana haciendo un corte de cuál es la situación a la semana 33. Perfecto, entonces mañana la volvemos a llamar. Muchas gracias a la doctora Ethel Trejos, Vigilancia de Salud del Ministerio de Salud, y una persona que nos va a ayudar. Hoy voy a hablar con ella más detenidamente, nos va a ayudar para poder iniciar una campaña permanente, amigos y amigas, aquí en el programa, para que usted sea una persona mejor informada, tome mejores decisiones y ayude a que entre todos juntos logremos vencer al dengue. Sí se puede, en países educados, con comunidades comprometidas y con gente que ayude desde su casa a combatir el mosquito Aedes aegypti, que es el mosquito del dengue. Una pausa, Costa Rica, y volvemos con el ministro de Hacienda, invitado al programa de hoy. Nuestra voz. Ya regresamos con Nuestra Voz. Con Nuestra Voz. Nuestra voz. Nuestra voz. La mía, la suya, la de todos y todas. Señoras y señores, decíamos ayer aquí al aire que íbamos a invitar al ministro Edgar Ayales para hablar de un tema que a mí me preocupaba, que era el tema del contrabando. El contrabando de muchas cosas, pero me preocupaba desde varias perspectivas. Ahora lo vamos a hablar con don Edgar. Inmediatamente don Edgar me contestaba: a la orden, ahí voy, hablo del contrabando y de lo que usted quiera. Entonces le dije, qué dicha, porque le agradezco mucho, desde muy temprano salió de la casa para llegar temprano al programa. Si a esta hora es fatal, ¿verdad? Las presas fatales, sí. Le agradezco porque el tema del contrabando me ha llegado preocupaciones de mucha gente, me han llegado de empresarios, me han llegado de personas, me han llegado, lo he visto yo, y mucha gente también del área de medicina se preocupa porque ahí con esto de contrabando, el tema de la salud también involucrado en esto. Y entonces lo vamos a ver desde varias perspectivas. Pero a mí me llama también la atención cómo lo enfoca el Ministerio de Hacienda, tomando en cuenta la gran evasión de impuestos que eso provoca. Mire, son perfumes. Los cigarrillos ahora, eso está fatal. Sí. El licor de un montón de maneras. Electrodomésticos. Los electrodomésticos, vio que llegan en un carro, abren el carro y comienzan a vender electrodomésticos. ¿Y qué pasa con eso? Con los perfumes y las cosas de mujer y los vestidos y todo eso para Navidad y todo eso es, bueno, un contrabando que uno dice, entra por la frontera, por donde entra, hay un montón de vendedores ambulantes que se nutren de grandes personas que están lucrando con esto de forma importante. En general, ¿cómo analiza usted el tema contrabando en Costa Rica en este momento? De larga data en este país. Correcto. Ese es un problema muy serio y es muy complejo y de muchos años. Es un tema que me ha preocupado desde que llegué a Hacienda. Entre los temas de lo que yo llamo, en general, el delito fiscal o el incumplimiento y delito fiscal, la evasión tributaria es uno muy importante, la elusión de impuestos es otro y el contrabando es el tercero. Y estamos trabajando mucho en esos tres temas. No es fácil, ahora vamos a hablar, porque hay que entender el problema para poder atacarlo bien, pero todo eso que yo llamo el delito tributario, que va a ser un componente muy importante del programa de consolidación fiscal que vamos a anunciar, yo esperaría que dentro de un mes, para los próximos 4 o 5 años, a discusión nacional primero, obviamente. Ese tema de cómo combatir el delito fiscal es fundamental, porque tiene varios elementos. Hablemos primero del contrabando, después vemos el tema de evasión o elusión tributarias, pero el tema del contrabando hay que dimensionarlo porque algunas veces, por ejemplo, hay que diferenciar entre lo que es una baja en las ventas por parte de algunas empresas que por la desaceleración económica que estamos teniendo, hay algunas empresas, por ejemplo, que venden cigarrillos o licores, que culpan al contrabando por esa reducción en las ventas, pero no es necesariamente cierto. Hay que tener en cuenta que mucha de la reducción en el consumo de cigarrillos, licores, está asociada con la baja en la actividad económica. Ese es un tema importante, que no es que el contrabando haya aumentado muchísimo, no, es que el consumo está rebajándose y la percepción de estas empresas hay que
tiene que tomar en cuenta la reducción en la actividad económica. Ese es un tema importante. Otro tema importante es que muchas veces se confunde el contrabando con la falsificación. También. Son dos fenómenos muy diferentes. Ayer yo la oí en el ejemplo que nos puso de la crema de Chanel. Exactamente. Bueno, una crema que vale $200 en un duty free y es vendida en $20 o el equivalente en $20, ciertamente no es contrabando. No es la crema. No, eso es falsificación y eso es muy peligroso porque esa ahí falsificación, de salud. Hay falsificaciones de colonias, de camisas, bueno, pero imagínese de del licor, que haya falsificaciones del licor. Obviamente, ahí cuando se pueden morir las cuando personas. algo es muy barato, eso es difícilmente que sea contrabando, el contrabando como lo entendemos. Eso es falsificaciones hechas aquí en algún barrio con un peligro muy grande para la salud de las personas. Entonces, ese tema de falsificaciones, que no solo afecta cosméticos y perfumes, afecta también camisas. Cuando usted le venden una camisa de Lacoste en 15,000 colones, Entonces, pues claramente eso no es contrabando. Eso es una falsificación que le hicieron a algún chinamo y le pusieron el logo. Entonces, ese tema ya no es un tema estrictamente hacendario, es un tema del OIJ, es un tema del Ministerio de Salud, es un tema del MEIC y también de Hacienda en el sentido tributario. O sea, ahí tenemos que coordinar todos para trabajar en ese tema de distinguir entre falsificación y contrabando. Esas son dos de las consideraciones. Había otra muy interesante que es que el contrabando es el tema de la cultura, que a mí me da mucha pena el tema de la cultura, porque es de los temas que más influencian. La cultura en general tributaria, pero la cultura del contrabando en Costa Rica está muy impregnada. A mí me sorprende ver a gente que habla contra el contrabando, se da la vuelta y compran donde el chino un perfume o una colonia o licor. Y no vinculan esa acción con contrabando. O sea, yo hablo contra el contrabando, pero no encuentro que es irregular comprar algo claramente que no es a precio de mercado, que si me lo están vendiendo es porque claro. Entonces la gente no tiene el vínculo, casi que la gente piensa que si no, lo que hago yo es muy pequeño, eso no es contrabando, el contrabando es otro, pero no, ese contrabando no es ese pequeño vendedor, ellos son distribuidores de grandes contrabandistas. El tema del contrabando son redes importantes y muy grandes y peligrosas, delictivas. No son los pequeños que están en el bulevar de la Avenida Central. No, ellos son distribuidores de grandes contrabandistas. Igual, no es el de la pulpería que le vende a uno como antes, ¿no? La caja, la lata de melocotones o los chocolates Cadbury. Eso es contrabando de hace 30 años, 40 años, que hoy continúan. Pero la gente no asocia eso como contrabando, creen que eso es permitido. Bueno, eso hay que cambiarlo y estamos trabajando muy fuerte ahora en una campaña que vamos a comenzar, yo espero el 1 de septiembre, de cultura en general tributaria, pero nos hemos asociado con algunas empresas que han mostrado mucho interés, como AmCham, FIFCO, Florida Ice and Farm, en ayudarnos, apoyarnos aún con recursos para hacer una campaña masiva nacional sobre concientización de la cultura tributaria en general y particular del contrabando. Pero le voy a decir una cosa, antes la gente decía es que tal trae contrabando y tal trae el otro. Cuando esto ha evolucionado en forma tal que algunos inclusive me dicen ahí, doña Amelia, en la esquina, en la puerta del Ministerio de Hacienda hay un carro vendiendo. Sí, claro. En la puerta del Ministerio de Seguridad Pública hay un camión vendiendo electrodomésticos y ropa. La secretaria de un ministro lleva perfumes de contrabando para vender. Cuando esas cosas pasan, ya esto es un desastre nacional, ¿verdad? Por la ropa, por el licor. A mí, yo decía, lo he dicho varias navidades, la señora, doña Amelia, usted no vende, usted no hace fiestas para Navidad, no mucho, pero no quiero cualquier licor. Entonces uno tan tontón y le dice, sí, podía comprarle algo, bueno, es que mi marido está allá afuera vendiendo. Me voy a ver un camión entero de este tamaño en la mañana vendiendo en el parqueo, ahí en el Fresh Market, vendiendo en el parqueo. En la tarde no le quedaba nada al señor. Si fui 3 veces en el día, no le quedaba nada al señor. Bueno, pero cuando ya no hay
autoridad, y cuando la gente hace eso por la libre, porque cree que eso no vale, vea el tema de los cigarrillos, que ahora como fumar es malo y está comprobado, y hay campañas enormes para evitar que la gente fume, a la cual no nos oponemos, pero entonces los vivos están vendiendo contrabandeados los cigarrillos, y eso ha matado gente también. Sí, claro. Eso afecta a la salud peor que si se fumaran un cigarrillo de otra manera. Entonces, cuando eso pasa, ¿qué hacemos, don Edgar? Porque algo hay que hacer. Y yo me basaba en el tema de elevación fiscal, porque ahí hay muchos millones que usted podría recoger si esta cosa no fuera tan desmadrada como está aquí. Por supuesto, ¿no? Estamos haciendo un montón de cosas. Se puede imaginar que hay 3 direcciones en Hacienda a cargo del tema. El Ministerio de Hacienda está dividido en 15 direcciones. Hay un área que se llama área de ingresos, que es liderada por don Álvaro Ramos, que tiene 4 direcciones, pero es donde están la Dirección de Aduanas, la Dirección de Tributación y la Policía de Control Fiscal. Está también la Dirección de Hacienda, pero estas otras 3 trabajan muy coordinadamente en combatir todo lo que es la evasión, elusión y el contrabando. Lo que pasa es que se necesitan muchos recursos y hay que entrar a corregir algunos problemas que tenemos en el sistema. Cosas interesantes, y todo eso lo estamos viendo. Después hablamos de las intervenciones, los decomisos, todo eso que se ha incrementado y que están dando buenos resultados, pero particularmente en el sistema hay cosas que estimulan el contrabando. Por ejemplo, si usted se pone a examinar los impuestos selectivos de consumo, hay impuestos hay contrabando que se eliminaría con solo variar unas tasas del selectivo de consumo, ¿verdad? Por ejemplo, el impuesto selectivo que tienen los licores. Hoy en día, el contrabando de licores hace que las recaudaciones tributarias por impuesto de licores sea muy, muy baja. Entonces, ¿para qué tener un selectivo de consumo tan alto? Revisemos eso. Claro, es un poco... Hay que tener mucho cuidado con hacer eso, y por eso tiene que ser en el contexto de una revisión de la política tributaria, porque yo no puedo aisladamente decir voy a bajarle el impuesto a los licores. Pero en la lucha por el contrabando, el impuesto selectivo de consumo puede estar siendo un estimulante para un factor que ayuda a que la gente compre, porque la diferencia en el precio es muy grande entre el bien sin impuestos y el bien con impuestos, lo cual hace que se tome el riesgo de ir a contrabandear. Otro tema... Que dice que 6 de cada 10 botellas podrían ser de contrabando. Bueno, imagínese ahora le voy a usted. enseñar lo que... Y aparte de eso, que se van creando redes mafiosas poderosas, claro. que después, ¿quién va a mover eso y cómo lo va a quitar? Las redes son las que nos preocupan, más que los pequeños que pero hacen. redes que están contactando con empresas que están vendiendo contrabandeado, y que nosotros vamos a comprar creyendo que no, que están contrabandeado eso. Sí. Otro tema interesante que se da mucho con los cosméticos y los perfumes es los trámites burocráticos. Los trámites burocráticos que existen para importar perfumes o cremas son increíblemente complejos, tan complejos y costosos que hay un incentivo enorme al contrabando de esos productos, ¿verdad? Ayer estábamos compartiendo algunos cálculos con la Dirección de Aduanas, en donde se dice que por cada $10,000 de contrabando, de importación de perfumes o cremas, el costo estimado de los procesos es otros $10,000. Claro, pero eso le sirve a los sinvergüenzas que están contrabandeando. Entonces, ¿por qué nosotros como gobierno no podemos hacer algo que tenga sentido? La tramitología, en algunos casos, el número de permisos que hay que obtener para importar ciertas cosas incentivan a los contrabandistas, ¿verdad? A contrabandear esos productos. Y se van fortaleciendo con los años y los años y los años, porque no se hace nada. Entonces hay que entrarle a un montón de temas, no solo el fortalecimiento, digamos, de las unidades de control en Hacienda, que son aduanas, tributación y policía fiscal. Es urgente fortalecer esas unidades aún más. A mí me sorprende, por ejemplo, y cuando yo llegué al gobierno, de las cosas que más me sorprendieron en Hacienda era ver que la Policía de Control Fiscal, una fuerza fundamental que es la que protege las fronteras y los aeropuertos de Costa Rica, tenía 85 personas. Total.
menos que cualquier desconcentrada de un ministerio. Y algunos cieguitos. Bueno, es que ni siquiera... No todos, porque yo defiendo a la gente que trabaja en Hacienda porque es un puesto difícil, pero hay muchos viejitos. 85 personas no pueden proteger a este país del contrabando. O sea, cuando se abrió el puesto de tablillas, el director de la Policía Fiscal tuvo que tomar una persona de Santa María, otra de Peñas Blancas y otra de Paso Canoas. Para poder cubrir. Bueno, en el presupuesto del 2013 incluimos un aumento de... suena muchísimo, es decir, un 50%, un 40% en el personal de la Policía Fiscal. Lo que hizo fue subirlo de 80 a 105. Todavía es una unidad más pequeña. Bueno, le pongo un ejemplo un poco patético, pero bueno, tiene un sexto del empleo del CNP, la Policía de Control Fiscal de Costa Rica, y es más pequeña que varias de las entidades desconcentradas del Ministerio de Cultura o del Ministerio de Agricultura. Eso, tenemos que hacer un examen muy cuidadoso de la asignación de recursos de acuerdo con ciertas prioridades, y es lo que estamos planteando ahora. Porque aún este esfuerzo que hicimos de aumentar en 30, 40 personas la Policía de Control Fiscal es insuficiente con el volumen del delito fiscal que existe en Costa Rica. Exacto. Y con la desfachatez, como diría mi madre, la caradura con la que andan vendiendo hasta en las puertas de los ministerios encargados de poner orden. Porque además el tema es un tema muy complejo. Una vez que el control de las aduanas es claramente al momento del ingreso. Que estamos fortaleciendo, estamos automatizando, digitalizando todos los procesos aduaneros, pero una vez que se pasa algo, si no lo detiene la Policía de Control Fiscal dentro de un rango de unos cuantos kilómetros de la aduana y se internaliza la mercadería, bueno, ya es muy difícil controlarla a nivel de aduanas o Policía de Control Fiscal. Ya ahí es donde tenemos que trabajar con la OIJ, con el MEIC, porque entra a los comercios como mercadería regular. Entonces es donde habría que... Y eso es muy difícil de probar. No, lo que es costoso de verificar. Tendríamos que ir de tienda por tienda pidiendo facturas de cada producto que es susceptible de ser contrabandeado. Una vez que se internaliza, por eso es que es tan importante combatir las redes de estas redes de contrabando en el origen, ¿verdad? Y podemos. Sí se puede, es cuestión de recursos, todo. Bueno. Mira, ahora le decía yo a usted que el tema del dengue, Cosmin, si comenzamos por la casa, votando el dengue, a la final Costa Rica se va a salvar del tema, porque es crear una cultura. Usted hablaba ahora también de cultura. Si los costarricenses no compraran y anduvieran detrás de ver qué es contrabandeado o qué es más barato, o peor, sin darse cuenta que esa crema que compraron o ese guaro que compraron contrabandeado puede estar adulterado más bien y puede terminar causándole un daño, pues esto no va a variar. Pero a donde lo ponemos en la dimensión de las redes pueden quebrar a empresas que están dando trabajo, a empresas que están actuando conforme a la ley, y eso es una barbaridad. Por supuesto. Esto es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. Dice que don Edgar es uno de los ministros cruciales en resolver el tema. Su gestión es tan importante que por sus manos pasan decisiones tan delicadas. Oiga, eso es lo que la gente me pone. Claro, con esta señal, ¿verdad? Voy a ver cuáles son las cosas tan delicadas. Dice que por sus manos pasan decisiones tan delicadas como las de apoyar, que se apoye en la mejora de la calidad del aire, y otras cosas importantes que tienen que ver con la vida de los costarricenses, pero en este caso también el contrabando resulta que atenta contra la vida de los costarricenses. No, tiene razón, doña Amelia, es importantísimo lo que uno puede hacer desde Hacienda para mejorar la calidad de vida de las personas y protegerlos de riesgos como los que se están presentando en el tema de salud por la importación de artículos cosméticos, licores, colonias, que son un riesgo. O sea, y cigarrillos. Los cigarrillos que se decomisan no tienen ningún control. Vienen de mercados en los cuales no hay controles como los que exigimos en Costa Rica.
y se decomisan cantidades extraordinarias. ¿Cuánto se decomisa? Bueno, déjeme vea decirle... todo lo que me ha hecho trabajando usted. Aquí tengo por todos lados chunches y hojas y ella viera, va a todo el mundo. Y viera todo lo que me ha hecho trabajar usted para Estábamos sintetizar. igual. Sí, Estábamos pero, igual. Pero yo le agradezco porque siempre es bueno. He pasado ayer y antier, desde que conversamos sobre el tema, sí, tratando de sintetizar los elementos más importantes de la lucha contra este cáncer de la sociedad, ¿verdad? Y es bueno porque ahora tengo cada vez más clara la idea, y como estamos, ya le dije, estamos incluyendo en el programa de consolidación fiscal que presentaremos dentro de, digamos, un mes, y después podemos hablar un poquito de eso, si gusta. Un componente muy importante va a ser el combate al suena un poco dramático decir al crimen fiscal, pero digamos, el delito fiscal y el incumplimiento. Uno de sus componentes es el tema del contrabando. Se está haciendo algunas cosas, vamos a concretarlas. Yo le puedo mencionar, por ejemplo, en el tema de decomisos. Para que la gente sepa qué es lo que están haciendo ahorita. Imagínense que en decomisos, para poner 2 ejemplos, le voy a poner. Cigarrillos. El año pasado se decomisaron, está en unidades, pero bueno, son 2,5 millones más o menos de cigarrillos se decomisaron el año pasado. ¿Y de cuáles nombres? ¿De estos Elephant? Sí, de todos. ¿De Seneca? Sí, ¿De Silver Elephant? Exactamente. ¡Qué barbaridad! Sí. Pero ¿usted sabe cuánto llevamos retenidos este año? Ajá. Más de 4 millones. De 2,5 millones el año pasado, este año, a julio, llevamos 4 millones de retenciones. Entonces. 4 millones. O sea, yo le puedo decir, me siento contento de que aumentemos el decomiso. Pero no de que esté entrando tan descarada esa cantidad. Tanta, pero yo diría, lo vería desde la otra óptica. Qué bueno que la Policía de Control Fiscal esté trabajando. Y tuvimos una reunión hace poco con esas compañías que le mencionó, la British Tobacco y FIFCO, y expresaron, se expresaron muy agradecidos y muy contentos con el trabajo que está haciendo la Policía de Control Fiscal, porque con los recursos que tiene, este tipo de acciones son muy importantes. En licor, ellos mismos, la Policía de Control Fiscal, el año pasado, para el año completo, habían decomisado 160,000 litros, que eso en botellas o en latas de cerveza es una cantidad muy grande, y este año ya llevan 215,000 a julio. Bueno, esto podemos verlo desde 2 ópticas. Como usted dice, puede ser que está incrementándose el contrabando. Yo la voy a ver desde una y usted de otra. Claro, porque... no, por supuesto, yo lo veo desde la óptica de que estamos mejorando el control. Puede ser, es muy difícil saber ¿dónde está el cáncer de esto? ¿Dónde está el cáncer de esto? Yo creo que el cáncer está en las redes organizadas. Ese es el grave problema, que hace tal vez 30 o 40 años el contrabando era el contrabando hormiga a través de la frontera con una maleta. Eso es diferente. Hoy en día el crimen organizado tiene redes muy bien establecidas. Y mucha gente cree que como yo soy pobre voy a venderle el contrabando porque no encuentro trabajo. Y entonces ahí terrible. Entonces esas redes tienen distribuidores. Entonces la labor más importante de Hacienda, y no digo que la de ir a la pulpería de la esquina o al bulevar no sea necesario, siempre hay que hacerlo, aunque como ya mencioné, eso tenemos que hacerlo más en coordinación con la OIJ y el MEIC, porque se trata en su mayoría de cosas falsificadas más que contrabandeadas. Pero el esfuerzo más grande que estamos haciendo es a nivel de fronteras, es donde se puede atacar, donde se pueden desactivar las redes. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande a nivel de las fronteras, en Paso Canoas, en Peñas Blancas, para entrarle al tema de las redes. Pero cuando usted me habla de un decomiso de tener retenidos, sí, 4 millones, quién sabe cuántos millones más pasaron por otro lado, quién sabe cuánta gente está comprando eso, quién sabe cuántos están haciendo plata, pero quién sabe cuántos están peligrando su salud también. No, por supuesto, uno no puede darse por satisfecho nunca. ¿Y cómo pasan tantos números. Millones? ¿Por dónde pasan tantos millones? Es increíble. Vea, aquí dice una persona: yo trabajé muchos años
y no se me enojen la gente de Hacienda porque yo los respeto mucho, pero ustedes mismos saben que hay algunos ahí que bueno, ¿verdad? Me preocupa lo siguiente, yo trabajé muchos años en un almacén fiscal y es más grande el contrabando y pago de las famosas chisas en el interior de Hacienda, lo que usted imagina deberían investigar a los deberían investigar a los aforadores y encargados de cada almacén, le garantizo que se llevarán una sorpresa. Hace años era regular que mensualmente al almacén privado le pasara dinero a las aduanas mensualmente y en la línea telefónica nadie responde para poner las denuncias. Dice un muchacho. Bueno, eso está muy mal. No, eso está muy mal. En primer lugar, nosotros estamos abiertos. Millones, claro. Vea, claro, con eso de los elefantes que están matando en África, porque los chinos ahora resolvieron que ese estatus, tener marfil, entonces están mandando a matar todos los elefantes, pero la gente dice, ¿y cómo es que pasan esas cajas con los chunches de los elefantes por todas las aduanas de como 5 países y pasan para la otra y la otra? ¿Qué tiene que ver con eso? Algo que no es simplemente que no nos damos cuenta. No. Doña Amelia, ahí tocó varios temas importantes. Uno es la tolerancia. Yo creo que en el Ministerio de Hacienda le puedo asegurar que estamos combatiendo mucho y tenemos cero tolerancia contra la corrupción, porque esto sería corrupción, ¿verdad? Investigamos todos los casos que se nos presentan, absolutamente todos, desde un carro usado hasta un contenedor, y nos hemos metido en problemas. Usted sabe que cuando usted le toca la bolsa a la gente hay problemas. He tenido yo hasta acusaciones penales. Claro, y cuando toca ciertos intereses se alborota todo por todos lados. Y a mí eso no me hace cambiar de parecer. Yo continúo y creo que tengo un equipo gerencial en aduana de primera calidad. Impecable, confiable completamente. Y seguimos basándonos mucho en la retroalimentación que nos dan. Me extraña que digan que no contestan la línea, y eso voy hoy mismo a revisarlo, porque tenemos líneas telefónicas y correos de internet precisamente para que nos hablen de las denuncias, y usted sabe que a mí cualquier denuncia la tomo en serio y enviamos a investigarla. Claro. Y hay indicaciones de eso, es cierto. En el pasado puede haber habido estos tipos de negociaciones entre almacenes de depósito, pero estamos combatiendo con todo eso y somos inflexibles totalmente cuando encontramos que ha habido algún tipo de delito en el ministerio, ¿no? Eso lo estamos combatiendo fuertemente. Lo otro es que necesitamos de la colaboración de todo el país para entrar a atacar el problema del contrabando, ¿no? O sea, el tema cultural es muy importante. O sea, la gente no puede apoyar el contrabando con ciertas acciones y luego criticar al país o al gobierno o a Hacienda porque no se hace lo suficiente. Es muy complejo. La desarticulación de estas bandas es un tema complejo que requiere el trabajo conjunto de Hacienda con la OIJ, con seguridad pública, porque es un tema criminal, y es delicado. Como le dije, cuando hacemos intervenciones en algunos casos de algunos contenedores que pasan el control de aduanas, los dueños de esos contenedores presentan acciones contra Hacienda por haberlos acosado. Y en algunos casos, como ya le dije, he tenido un par de acusaciones penales por no haber despedido al director de aduanas, por ejemplo. Cosas así. Es una lucha muy fuerte, pero lo que le digo es que vamos a seguir fortaleciendo esa lucha. Hay que seguirlo haciendo, no solo en la parte ya de acciones puntuales que estamos haciendo, de decomisos y intervenciones, retenciones. Lo estamos haciendo cada vez más y deberíamos hacerlo cada vez más. Ahora vamos a darle, en el nuevo presupuesto viene otro incremento a la Policía de Control Fiscal. No es posible, ¿verdad? Imagínense que la policía, y no es una crítica, al contrario, es admirable que la policía de San José, del cantón, del municipio de San José,
es 5 veces más grande que la Policía de Control Fiscal del país. Pero entonces, digo yo, los gobiernos deberían prestar mucha más atención. El Ministerio de Salud está total y absolutamente involucrado. Fíjese que yo tengo números que usted debe conocer también. Se importan bebidas alcohólicas, especialmente, dicen, por la frontera con Panamá. El año pasado, ingresaron más de 500,000 cajas físicas de licor en un año. Fanal, que es la Fábrica Nacional de Licores, pasó de vender 1.2 millones de cajas el año 2000 a menos de 400,000 cajas ahora. ¿Por qué? Porque está entrando todavía más barato de lo que la venden. Al menos 500,000 cajas físicas de licor al año van en los impuestos. Esto, digamos, hablando de defraudación fiscal, estaría estimada en $20 millones, por ejemplo. No, son gente que ha hecho números, no crea. Claro. Y vienen ahorita unos estudios todavía más profundos, pero a mí me preocupa, no solo, vea aquí que el tema de los cigarrillos Silver Elephant, el tema de los cigarrillos Seneca, o sea, tienen años de estar ya trabajando aquí felices de que aquí se prohíban cosas, y resulta que ahora, ¿quiénes son los responsables de eso? Claro. ¿Cómo que ahora hay 4 millones retenidos? ¿Cómo? Algo tiene que estar pasando, que es lo que yo le digo. Ya cuando los carros se paran en los ministerios a vender todo lo que es contrabandeado, quiere decir que hay aquí algo muy serio. Ya a nadie le importa porque sabe que nada le va a pasar. Claro. Y entonces la gente le pregunta a usted, obviamente, a la ministra de Salud, ¿por qué no a un consejo de gobierno y a una presidenta que se sienten a ver qué va a pasar con el tema del contrabando? Bueno, no, eso es, no, el tema, lo que iba a mencionarle ahora es que Hacienda, las 3 direcciones de Hacienda involucradas en este tema están trabajando muy coordinadamente, pero lo que usted acaba de decir es muy cierto, y es uno de los planteamientos que queremos hacer para el programa de consolidación fiscal, y es que esto tiene que ser un esfuerzo de país, nacional, que involucre a varios otros ministerios. En esta lucha contra el contrabando tenemos que ser mucho más proactivos, no solo Hacienda, porque por una parte pareciera que estamos ganando la batalla porque los decomisos son mayores, las intervenciones son mayores. Yo diría, pero por otra, como yo toco ser de abogado del diablo, yo diría que la estamos perdiendo, porque eso, cada vez son más cantidades de cosas contrabandeadas las que entran. Correcto, lo podríamos y más ver. Negocios que las venden, porque hay negocios que las venden. Claro, pero de nuevo, si cada vez estamos decomisando más y reteniendo más, interviniendo más, es buena señal de que hay una acción proactiva, positiva. Es muy pero difícil, no es suficiente. No es suficiente. Nunca va a ser suficiente. O sea, habría que dedicar mucho más recursos. A menos que seamos un país de sinvergüenzas, unos que venden y otros que fortalecen eso. Creo. Lo que tenemos que hacer es dedicar más recursos y apoyarnos más en una acción interministerial. Ya aquí tenemos que entrar de lleno Seguridad Pública, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el Ministerio de Hacienda. Vamos a tener que trabajar en esta campaña nacional contra el contrabando, que incluye también el elemento muy importante de educación, la educación tributaria a la población. O sea, y valentía para detectar a quienes lo están haciendo y entrarle, no importa cómo se llamen. Yo voy a hacer una cosita, vamos a llamar ahora, vamos a hacer una pausa porque tenemos que hacerla, y voy a llamar a la gente de la Unión de Cámaras. Yo había contactado ayer a un vocero de la Unión de Cámaras para que nos dijera qué preocupaciones tienen ellos y qué aportarían constructivamente a un esfuerzo nacional para tratar de ver cómo hacemos con este tema del contrabando. Y no como me está diciendo alguna gente, no, pero si eso es parte del tico, ¿cómo? No, jamás. No, eso es inaceptable. Se van a morir si se ponen cremas que no son las verdaderas, si toman licor adulterado, si fuman cigarrillos de contrabando, se van a enfermar peor de lo que ustedes imaginan, y puede gente que hasta morirse. O sea, esto no es jugando. Aparte de la evasión fiscal que le hace chivita al gobierno, aparte de dónde meten 4 millones de cigarrillos ustedes, ¿en qué bodega meten eso? Eso es una barbaridad. Hagamos una pausa, ya vamos a llamar ahí para que don Edgar oiga, que yo no hablé con ella, nada más les pedí que tuvieran un vocero que pudieran aportar al programa. Ya volvemos. Perfecto. Ya regresamos con Nuestra Voz. Vamos con Nuestra Voz.
Amigos y amigas, estamos conversando sobre el contrabando. Vea todo el tiempo que nos ha llevado el tema contrabando. Queríamos hablar de otros temas, pero de todas formas hay mucho material en Hacienda como para volver a hablar con el ministro. Pero el tema de contrabando sí nos preocupa. Él ya ha hablado de lo que se está haciendo, de la preocupación que tiene. Él ha dicho esto debe ser algo país, ¿verdad? O sea, esto no puede ser. Y yo he aportado que el gobierno tiene que agarrar esto más en serio. No solamente poniendo más gente. Es que es un tema que tiene que ver con diferentes estratos. Pero Catherine Reuben, que es de la AmCham, de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, yo les pedí a ellos si tenían una posición, si habían estudiado el tema del contrabando, qué pensaban de lo que estaba pasando con el contrabando y a quiénes estaba afectando de la perspectiva de AmCham. Buenos días, Catherine. ¿Aló? Y a los buenos días. Desde AmCham, pues tenemos ya varios años de estar trabajando en este tema porque nos preocupa mucho el impacto que está teniendo, no solamente en los impuestos que deja percibir el Estado y el perjuicio financiero que tiene para las empresas legalmente establecidas y que sí pagan sus impuestos, pero también lo que comentaba usted y don Edgar, de la afectación a la salud pública, de estar consumiendo productos que no tienen controles sanitarios, especialmente si hablamos de licores, de cigarrillos y artículos de uso personal. También nos preocupa mucho el tema de la seguridad nacional, porque como dice don Edgar, nosotros también consideramos que esto está ligado a crimen organizado, que no es esas pequeñas ventas, sino toda una estructura que existe detrás. Ahora, ¿qué han pensado para proponer ustedes? ¿Qué creen que se debe hacer? Nosotros ya tenemos varios años de estar trabajando con el Ministerio de Hacienda, con las diferentes dependencias, y pues estamos contentos con el trabajo realizado. Sí creemos que hay que seguir trabajando, hay que trabajar de una forma más integral todavía de lo que se está haciendo y también incorporar a los otros ministerios que están relacionados con el tema. Sí, el tema cultural es un tema importantísimo. Nosotros realizamos una encuesta en el 2012 con Unimer, donde se reveló que el 92% de los encuestados consideran que traer mercancías sin pagar impuestos es un negocio ilegítimo. Entonces existe una claridad de que es ilegal, pero a pesar de esta claridad, el 53% dijo haber adquirido algún producto ilegal en el último año. Entonces es preocupante que aunque se sabe que es ilegal, se sigue haciendo. Así que consideramos que hay que hacer una concientización en el ciudadano, porque si rompemos algún eslabón dentro de la cadena, pues hace mucho más difícil que se pueda reproducir este mal. ¿Algo más, Catherine? Sí, tenemos una preocupación específicamente, la hemos estado viendo en la industria de bebidas con contenido alcohólico, que históricamente ha estado afectada por el mal de los mercados informales, pero a partir de octubre la industria ha visto un aumento en el contrabando a pequeña escala, y pensamos que puede estar relacionado con una modificación en un artículo de la Ley General de Aduanas, donde se pasa de sanciones penales a sanciones administrativas y se aumenta el nivel del valor aduanero de lo que se castiga. Entonces, antes el monto eran de $5,000 y ahora ese monto subió a 50,000. Entonces, nada más con una sanción administrativa, pues alguien que traiga un contenedor con ese monto, pues nada más lo paga, incluso podría hasta asumirlo como un costo, voy a decir entre comillas, un costo de su operación. Entonces, ese tipo de modificaciones nos tiene un poquito preocupados y pues quisiéramos trabajar un poco en esa área. Gracias a Catherine Reuben. Sí. Eso a mí ya me preocupó también. Bueno, a ver, déjeme explicarle. Bueno, primero quiero agradecerle a Catherine que haya mencionado que hemos estado trabajando, porque efectivamente sí hemos tenido un socio muy proactivo en todo este tema, ha sido AmCham, y como le mencioné, estamos trabajando, ellos están colaborando mucho con nosotros en el diseño de esta estrategia que vamos a lanzar dentro de más o menos un mes, y un tema que menciona ella, que es muy importante, que es el de la cultura. Como en la droga, doña Amelia, la demanda es la que crea su propia oferta aquí. Si no controlamos la demanda, que somos nosotros, de ese 53% de los ticos que han comprado artículos importados. La mitad. Bueno, entonces si no controlamos eso, la mitad de la población de Costa Rica acepta que ha comprado artículos de contrabando. Bueno, tenemos un problema muy serio, porque esa es la demanda. Y si hay demanda, va a haber oferta.
los importadores, los contrabandistas van a seguir trayendo productos. Entonces hay que luchar muchísimo. Hay otros temas, y yo estoy de acuerdo, hay temas burocráticos, hay temas pero eso es 50,000 a 5,000. Bueno, eso es, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estaba en 5,000, todos los problemas se iban a sede judicial. Usted sabe lo que pasa en sede judicial, ¿verdad? Los procesos son complejísimos y muy largos. Entonces lo que hicimos fue, y esto es basado en estudios extensivos y comparaciones con otros países de las mejores prácticas internacionales, es levantar el techo para darnos chance de resolver administrativamente. No es que no se resuelva, no, por favor, se ven con la misma seriedad, pero asuntos hasta $50,000 se ven dentro del ministerio y más de 50,000 se envían a sede judicial. O sea, es considerado un crimen, más de 50,000. El otro es una infracción administrativa que la penaliza Hacienda y el tribunal correspondiente. Es simplemente para tratar de discriminar un poco el delito. Pero dice que a ellos le preocupa mucho. Sí, y vamos a seguir explicándolo porque, claro, la preocupación es que Hacienda ahora tenga muchos casos de menos de $50,000 y no les ponga debida atención. No, obviamente es porque si no tenemos los recursos necesarios, pero no, puedo asegurarle a Catherine y a todos los comerciantes que vamos a ser muy cuidadosos y vamos a fortalecer la capacidad nuestra de darle seguimiento a esos casos que ahora se van a resolver en sede administrativa. Yo sé que si hay desconfianza en los procedimientos internos de Hacienda, va a haber desconfianza en que el sistema funcione, pero bueno, yo creo que aquí vamos a tener que retomar o trabajar mucho en devolverle la confianza a la gente sobre el trabajo que Hacienda está haciendo. Ahora, estamos en la era tecnológica y aquí mucha gente ha hablado del tema, que nos está mandando un montón de mensajes en ese sentido. Sí. ¿Qué pasa con la tecnología al servicio de la detección? Se había hablado en los furgones, se había hablado en las aduanas, se había hablado en los puertos. O sea, ¿qué pasa con la detección tecnológica también de cosas que puedan estar pasando mal? Déjeme decirle un ejemplo. Por ejemplo, los famosos escáneres, es un tema que dice, bueno, con los escáneres se puede. No, el escáner sirve para unas cosas. Bueno, en primer lugar, déjeme decirle que se están haciendo avances importantes en tecnología, en aduanas y en tributación. Estamos mejorando la tecnología al paso que el presupuesto lo permite. Estamos modernizando los sistemas para el control del ingreso de mercaderías, el control de los contenedores. Algunas cosas son relativamente nuevas. Pero, digamos, el tema de los escáneres, la gente me pregunta, ¿qué pasó con los escáneres? Bueno, es que los escáneres sirven para ciertos fines. Por ejemplo, un escáner detecta si en el contenedor vienen armas o vienen drogas, pero no detecta si hay una subvaloración de un televisor. Eso requiere mano de obra, eso requiere intervención directa de funcionarios, y es donde tenemos que ver de qué manera vamos fortaleciendo. Y no se puede tampoco decirle, le doy un 50% más de gente a tributación y aduana. No, así no funciona, porque la gente hay que prepararla, hay que tener una estrategia muy clara hacia adelante, hay que tener un plan que involucre no solo Hacienda, sino otros ministerios, ¿verdad? Hay que tener una política nacional de combate al contrabando, ¿verdad? Y es lo que estamos ahora planteando. Lo que hemos venido haciendo, lo hemos venido haciendo más que todo con Hacienda, dentro de Hacienda, con tributación, aduanas y la policía. Ya no es suficiente. Vamos a tener que involucrar a otros ministerios, a la presidencia, y hacer una campaña nacional que comience por atacar ese problema. No, yo me uno aquí a la campaña y estoy en eso, porque eso no puede ser. A mí ese dato, no lo conocía, ese dato, que 53% de los ticos aceptamos que compramos artículos contrabandeados. Eso es patético, que en Costa Rica suceda eso. Es lamentable que suceda eso. Pero cada vez va a ser peor, si en la pura puerta del Ministerio de Hacienda y en la Ministerio de Seguridad Pública ahí están los carros vendiendo, ¿qué vamos a hacer? Si hay 4 millones retenidos de cigarrillos este año, calcule cuántos millones andan por la calle. Tenemos a Leopoldo Sanz del sector cafetalero. Don Leopoldo, aprovechando lo de los 4 millones que acabo de hablar, ¿qué piensa usted de lo que ha dicho el ministro y qué solución prevén ustedes, tomando en cuenta en esto fundamentalmente la afectación al sector salud? ¿Qué soluciones prevén ustedes para que no pase esta barbaridad que está pasando? Sí, ¿qué tal? Mucho gusto, buenos días. Buenos días. Y muchas gracias por la oportunidad.
Yo represento a Tabacalera Costarricense y nosotros efectivamente estamos bastante preocupados por el incremento en el contrabando. A mí me preocupaba mucho que escuché al ministro decir que era un tema en el caso de los cigarrillos que tenía que ver con contracción del mercado. Sin embargo, nosotros tenemos con nosotros un estudio de Euromonitor, que es una firma inglesa bastante reconocida, que de hecho es la referencia a nivel mundial para la Organización Mundial de la Salud en materia de contrabando de cigarrillos, y ellos afirman que el contrabando solamente en el último año, a partir de la introducción de los impuestos que se aprobaron el año pasado, ha subido 19% en Costa Rica, y lo vinculan directamente con las restricciones introducidas y las prohibiciones en la ley, y específicamente con los impuestos. Recordemos que en el año pasado, en abril del año pasado, se introdujo un impuesto de 400 colones por cajetilla, que ahora está en 423, porque se actualiza todos los años. Y en junio del año pasado se estableció un impuesto mínimo de 311 colones. De manera que hoy en día cualquier cajetilla de cigarrillos tiene que pagar, independientemente de su precio, 734 colones en impuestos. Bueno, eso y la falta de control está disparando el contrabando, por eso ellos estiman en 19% el incremento de un año al otro. Eso significa más o menos unos 800,000 cigarrillos de contrabando consumidos por día o un contenedor cada 2 semanas. Un contenedor tiene 10 millones de cigarrillos. Quiere decir que, y según esto, repito, ellos estiman el ingreso de contrabando en un contenedor cada 2 semanas. El ministro habla de 2 millones de decomiso el año pasado y 4 millones este año. Eso suma en casi 2 años medio contenedor. Nosotros no podemos celebrar esos decomisos. O sea, medio contenedor en casi 2 años versus estas cifras que nos dicen que ingresa un contenedor cada 2 semanas. No puede ser una cifra para celebrar. O sea, según este estudio hablan de 285 millones de cigarrillos solamente el año pasado. Entonces 2 millones de cigarrillos decomisados no es una cifra para celebrar. Mire, yo le deseo al ministro el mayor de los éxitos con la campaña sobre cultura tributaria, pero mientras haya un diferencial de 500 colones con la marca más barata que se vende en el mercado legal y se venda libremente sin ninguna expectativa de ser atrapado, va a ser difícil que la situación mejore. Fíjense ustedes que la diferencia en el mercado legal entre los precios varían entre 1.200 y 1.600 colones, mientras que los cigarrillos de contrabando se venden a 750 colones. Claro, porque el que vende cigarrillos de contrabando no tiene que pagar 734 colones en impuestos. Mire, hay muchas marcas que tienen distribución nacional y que se venden por toda libertad, con toda libertad, y cuando uno ingresa al sistema TICA, que es el sistema que lleva Hacienda de información pública sobre importaciones, no hay importaciones de esas marcas, en algunos casos desde hace 20 meses, y sin embargo el producto se vende libremente en todos los puntos de venta. Es producto que además no tiene las advertencias sanitarias, no tiene ninguno de los requisitos de etiquetado, y la ley que se aprobó el año pasado le otorga, aparte de la facultad que ya tiene el Ministerio de Hacienda, digamos, la ley que se aprobó el año pasado le otorga al Ministerio de Salud la facultad de decomisar ese producto y sancionar a quienes lo comercialicen. Pero el Ministerio de Salud parece que tiene otras prioridades, ¿no? Y están más bien visitando puntos de venta y pidiéndoles que oculten el producto legal, que lo escondan. Y esto parece hasta chiste, pero es así. Están visitando todos los comercios y diciéndoles que tienen que esconder las cajetillas legales en un marcado abuso de autoridad, que aprovecho para denunciarlo una vez más, lo hemos denunciado en múltiples ocasiones. Ellos dicen que la ley que se aprobó el año pasado prohíbe la exhibición de productos, lo cual es totalmente falso. Entonces están visitando puntos de venta y diciéndole que si no ocultan las cajetillas legales, que los van a ir a sancionar. Entonces, de manera, digamos, que son una serie de cosas, digamos, y pareciera que el foco está donde no tiene que estar. Estar persiguiendo a pequeños comerciantes detallistas que comercializan el producto legal, mientras el producto de contrabando ingresa por todas partes sin ningún control. Muchas gracias a Leopoldo Sáenz. Realmente es una posición también, pero vea, por querer hacer una gracia hacemos una torta, ¿verdad? Porque vea el tema a mí sí me parece que si esto no se maneja bien, lo único que estamos fortaleciendo es el contrabando. Y repito, porque para que quede en la nube, repito que si fortalecemos este contrabando de cigarrillos van a haber problemas de salud muy serios, sí, usted claro. Lo sabe, don Edgar, claro. Yo no lo estoy inventando. Por eso es que digo que no solamente es una cultura tributaria
que hay que fortalecer y la vamos a hacer. Es una cultura anticontrabando, o sea, porque de eso se trata, una cultura anticontrabando, y escuchar a los sectores a ver cómo se logran puntos de encuentro. ¿Usted no cree, doña Edgar? No. Yo siento que usted es negociador. Doña Amelia, estamos trabajando con los sectores. Con todos los sectores, y los sectores más afectados, como el tabaco, el licor. Estamos haciendo esfuerzos para trabajar conjuntamente, que nos transmitan, por ejemplo, este tipo de información. Yo, no la conocía, pero... Euromonitor dice que es una firma internacional que hace estudios. Yo no sé ese 19% de dónde saldrá, pero en todo caso... Le pondrá cuidado cuando le entreguen el estudio. Sí, por supuesto. Quiero ver el estudio para ver, claro. Porque... Sí, claro, el tema es... Si quitamos todos los impuestos, obviamente se para el contrabando. Pues sí, claro. Y también se afecta mucho las finanzas del Estado y se afecta mucho la salud de la población. O sea, aquí hay que hacer un balance muy cuidadoso entre aspectos tributarios, de salud y económicos en general, ¿verdad? El tema de impuestos no creo que sea el tema central aquí, porque yo creo que Costa Rica puede tener... Hay muchos países que tienen impuestos mucho mayores a los que tiene Costa Rica al tabaco. El problema aquí es el contrabando. No que los impuestos sean muy altos. No, el tema es que si la gente compra contrabandeado muchísimo más barato, pues entonces no va a comprar. Sí, claro. No. Bueno, fue lo mismo que dijimos con el licor. Si le quitamos todos los impuestos al licor, se para el contrabando. Pero ¿es eso lo más conveniente para la salud del país o para las finanzas del Estado? Bueno, no, ciertamente no. Entonces tenemos que balancear muy cuidadosamente qué es lo más conveniente para la salud del país y para las finanzas del Estado, al mismo tiempo que frenamos el contrabando, ¿no? El esfuerzo aquí claramente está, especialmente en artículos como licor y cigarrillos, que son redes muy organizadas las que hacen ese tipo de contrabando. No son, y nosotros no estamos detrás de los puestos de venta de cigarrillos, claramente no, ¿verdad? Ya yo le dije, el foco nuestro está en los grandes contrabandistas, no en los distribuidores. ¿Qué hacemos con encontrar en un puesto en la esquina del Ministerio de Hacienda vendiendo cigarrillos? No, muy poco. Tenemos que ver a los que proveen, a los que les proveen de mercadería contrabandeada. Y eso es el tema, de controlar mejor el ingreso al país y las fronteras. Ese es el problema. Exacto. Esa entrada de Yo podría seguir hablando de estos 70 programas del contrabando. No, me gusta y voy a pensar cómo hago, tanto en ameliarrueda.com como aquí, para poner alguna frase ahí que esté dando vueltas en los programas y en las redes sobre el hecho de que cambiemos esa cultura y que no hagamos eso y por qué no lo debemos hacer. Algo se va a poder lograr al final. Pero en concreto, don Edgar, que valga la pena haber conversado con usted. Vea el montón de papeles que ando, vea. Ya no le doy más por no verme loco. No. Pero vea cómo ando de papeles. Algo en concreto que usted crea que podamos responder a la inquietud que se ha planteado de parte de muchos sectores de este tema del contrabando. A mí lo de 4 millones retenidos me duele el estómago. Sí, claro. No. Y el licor también. Y de que ¿y qué pasa con las empresas que se atreven a vender el licor que es de contrabando? ¿Qué pasa con eso? ¿Se van a la cárcel o qué hacen? Ahí tenemos una acción conjunta y tenemos que fortalecer las acciones conjuntas. Ya cuando una empresa está vendiendo el licor, es un tema de comercio más que de aduanas y de policía fiscal. Cuando se internaliza la mercadería, se nacionaliza la mercadería, ya es otro tipo de problema, pero también debemos combatirlo, no hay que ignorar ese problema. Y estamos trabajando en ambos frentes. Ambos frentes es la frontera, ¿verdad? Que es por donde entra todo, ¿verdad? Ahí tenemos que hacer un trabajo intenso, mucho más costoso, más tecnológicamente más avanzado, y en eso estamos. Se ha ido avanzando poco a poco, creo que se están comenzando a ver resultados. Luego viene el otro tema del comercio local, cómo combatir la falsificación y la venta de productos contrabandeados, ¿verdad? También ahí sí entra, por ejemplo, tributación, ya tiene un papel muy importante para ver si están pagando adecuadamente sus impuestos y que presenten las facturas de adquisición de los bienes. Y entra el MEIC para el control de calidad de los productos, y entra el Ministerio de Salud, y tenemos que coordinar. Pero no hay una orden presidencial o del Consejo de Gobierno que diga, le vamos a entrar al contrabando. Pero mira, es que ahí está metido tal y cual, y mira, ahí está metido, ya yo me sé todos esos cuentos. Entonces comienza la gente aquí, entonces dice, no, mejor dejémoslo para otro gobierno. Eso es lo que hay que tratar. Además, que si usted está con todas estas inquietudes, claro. Y ya termina el gobierno, que yo espero que usted se lo proponga y que usted diga que sí,
porque es que si no, aquí no hay seguimiento de las cosas, don Edgar. Claro, si no viene otra persona y cambia las cosas, doña Amelia, se hace un problema. sí. Dejemos a ver qué quiere don Otto Méndez, que llama de San Rafael. Adelante, don Otto. Gracias, doña Amelia. Muy buenos días a usted y al ministro Ayala. Es que en lo que están conversando sobre el tema me he encontrado en mi quehacer profesional gente que hace importaciones y le pide al fabricante en Asia que le ponga un valor menor al producto para introducirlo al territorio nacional, valga la redundancia. El ministro tiene información de eso. Creo que vamos a tener que implementar una policía especializada para poder detectar ese tipo de contrabando. Muchas ¿Usted gracias, tiene información, don Otto? ¿Usted tiene información? Bueno, fue una información verbal que me dieron, por lo tanto no puedo darle documentos porque... Dígale que le consigan un documento, me lo manda y yo le prometo que se lo llevo personalmente al ministro, porque es una barbaridad que de Asia están haciendo eso. Bueno, no. Es un rumor, vea, todavía, hasta que no lo tengamos. Necesito que me den algún tipo de información para investigarlo inmediatamente. Ahora al final del programa vamos a darles los números de teléfono y los correos electrónicos en donde pueden contactar a Hacienda, y sí les agradecería muchísimo que pudieran hacer esto. Con respecto al tema de gobierno, hace más o menos 8 meses le propusimos a la presidenta y ella firmó un decreto de interés público sobre la cultura fiscal. Y fue cuando lanzamos un problema con el Ministerio de Educación Pública para comenzar a utilizar el currículum de las escuelas y colegios para comenzar a enseñar a los niños. Eso está muy bien. Eso, y ya lo comenzamos. Ese programa no le hemos dado todavía, yo creo, suficiente divulgación, pero usted me ha dado una idea muy buena y voy a proponerle a la presidenta que emitamos un decreto similar con respecto a la lucha contra el contrabando, en donde involucremos a todos los ministros, a los ministerios relevantes. En este caso, es más que solo el contrabando, es el contrabando y la falsificación, el comercio ilegal. Que involucremos al MEIC, al OIJ, a Seguridad en general, al Ministerio de Hacienda y a Salud, ¿verdad? De manera que Hacienda tenga más respaldo claro, por parte de las otras agencias cuando los llamemos, claro, para que nos ayuden a determinar si o no un producto reúne las condiciones de salud necesarias para ser comerciado o no. Y que no haya tanto sinvergüenza. ¿Cómo es posible que la gente esté ingresando eso y que se detecte dónde está la falla y que se acuse dónde está la falla? Ojalá que la gente, le vamos a comenzar a darlos, porque no se nos olvide, que la gente pueda hacer denuncias, no chismes, sino denuncias. José Chávez en Carretera, adelante. Buenos días. Está tan interesante el programa que uno no sabe ni por dónde entrarle. Vean, uno de los problemas más grandes que ustedes tienen en el licor es el mismo Golfito, y voy a ser puntual con la marca Johnny Walker. Revisen cuánto le venden a Golfito de Johnny Walker, cuánto se vende, y se dará cuenta cuánto está metido en las cantinas donde supuestamente no debe haber reventa ese material. Y es tan fácil controlarlo con solamente marcar esa botella de alguna manera que en la exhibición se sepa que es de Golfito. Eso es tan fácil de hacerlo que o sea, debe haber alguna etiqueta, algún color, algo que lo identifique que ese producto viene de allá, porque en todas las cantinas hay whisky Johnny Walker de Golfito. Gracias. Muchas gracias. Oiga, apunte, ministro, porque claro, así es esto. No. José Miguel Macís, Cámara de Empresarios de Combustible, buenos días. Muy buenos días, doña Amelia, y muy buenos días, don Edgar Ayales. Buenos días. Precisamente, y escuchando su programa, doña Amelia, nos surgió la necesidad de hacer una denuncia pública, denuncia que igualmente conoce don Edgar, porque con él hemos estado hablando de la situación del combustible que ingresa ilegalmente al país. Su ministro de ingresos también hizo conciencia y ya están actuando. Dicho sea de paso, hay un cisterna de combustible decomisado ingresando desde Panamá sin pago de impuestos, por supuesto, porque esto le corresponde al Recope, pero ese cisterna que está por ahí es una parte, como sucede igual que las drogas, un porcentaje de una cantidad enorme de combustible que está entrando ilegalmente, muy posiblemente para abastecer el tema de las drogas y una actividad ilegal que no paga impuestos, que no está para nada regulada en temas de seguridad y de ambiente, y que además pues llega a encarecer el servicio a todos los demás costarricenses. Esto sin tomar en cuenta el perjuicio económico
que está generándose en las zonas donde este combustible está siendo comercializado sin mayor reparo. Digo, empresas que ya están cerrando cerca de la frontera, me refiero a estaciones de servicio, provocando desempleo y obviamente en una zona que está totalmente deprimida. Es que esa es otra cosa que pasa en todas las empresas. Si la cuestión no funciona, hay que comenzar a cortar rabos. Pero esto es una barbaridad. Que están trayendo combustible de Panamá de contrabando. Yo le agradezco mucho a don José Miguel que haya hecho este comentario, porque sí, este es un tema relativamente nuevo, pero muy importante. Y él tiene razón. Ya estamos trabajando en él. Ya don Álvaro Ramos giró instrucciones a aduanas y a la policía fiscal para empezar a revisar la entrada de gasolina ilegal, porque en Costa Rica solo Recope puede importar gasolina. Entonces tenemos que combatir eso, y tiene razón don José Miguel en el sentido de que este tipo de importación está perjudicando mucho al comercio local, en particular el comercio de la zona sur, ¿verdad? El comercio, no solo el de los expendedores de gasolina. Se puede estar dándole también a los narcotraficantes, por supuesto, toda esta gente que está en eso. No, yo le agradezco mucho. ¿Qué tan preocupado queda y con qué puede comprometerse con Costa Rica? Vea que solamente es la punta del iceberg, ¿verdad? Claro, esto puede seguir, pero vamos a ver. ¿Qué compromiso podemos sacar de usted, señor ministro? Doña Amelia, yo le agradezco que hayamos tenido la oportunidad de conversar sobre un tema tan complejo, serio, sobre el cual estamos haciendo muchas cosas, pero necesitamos hacer muchas más. Yo creo que es importante tener un foro para hablar de este tema, y me encanta que usted se nos una a esta campaña que vamos a comenzar sobre uno de los elementos. Hay otros que son responsabilidad nuestra, que es el control mejor de las aduanas, la tecnificación, la modernización de las aduanas, y lo estamos haciendo. El fortalecimiento de la policía de control fiscal, mayores decomisos, mayores intervenciones. Entrarle a los sinvergüenzas, bueno, correcto, entrarle a los pillos, aunque sean familia de alguien o primo del otro, claro. Entrarle a esa gente, con que le entra uno, los otros comienzan a ponerse las pilas. Y coordinar, fortalecer la coordinación con otros ministerios que están siendo afectados también, claro, el de salud, el de comercio, todo eso es un componente. El otro muy importante es todo lo de cultura, y ahí sí yo quiero, ojalá dentro de unas 3 o 4 semanas podamos tener un programa sobre el programa de cultura, sí, claro, contra el contrabando, y en general contra el delito tributario, no solo el contrabando, sino la evasión fiscal, que están muy vinculados, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos haciendo un esfuerzo grande en el tema de evasión y elusión tributaria y contrabando. Los 3 temas son muy serios, nos afectan mucho, ¿verdad? La evasión tributaria y la elusión tributaria, si la juntamos, son más grandes que el déficit fiscal, ¿verdad? Oigan. O sea, que hay un tema importantísimo de dedicarle recursos a esos temas para ayudar a resolver el problema fiscal. Bueno, de todas formas lo tengo que invitar un día a estos, porque hay muchas cosas de qué hablar, muchas cosas, la deuda política y todo, ya se nos acaba el tiempo. Pero le quería decir que me deme eso yo lo pongo en redes, ¿sí? De todo. Sí, estos son los teléfonos. Para las denuncias. Pero que terminemos esto con la buena noticia de los carros híbridos. A ver, dígame. Sí, bueno, volvimos a revisar, estuvimos en reuniones con el MINAE y con las cámaras de importadores de autos, y revisamos, hicimos un estudio sobre el impacto que podría tener eliminar la restricción al tamaño del motor de los autos híbridos que se pueden importar. Que lo máximo eran 2.000. Eran 2.000. Ahora estamos proponiendo un cambio al decreto que bajaba el impuesto de 15 a 10, ahora que también sea cualquier tipo de vehículo. Yo creo que es importante. Muy importante. Y vamos a seguir haciendo, doña Amelia. A pellizquito se mata un burro, correcto. Y si es necesario, dentro de unos meses revisamos la tasa impositiva para ver de qué manera estimulamos la demanda. Si el interés nuestro es
estimular la demanda. Sí, que todo el mundo se atreva a comprar un carro correcto, híbrido, eléctricos e híbridos. De energías limpias, sí, eléctrico, etcétera. En el tanto en que eso sea compatible, como es este caso. El sacrificio fiscal es muy pequeño, creo que justifica más que con creces digamos, los beneficios ambientales que tiene. No, así me gusta un ministro que sabe oír, también hay que oír a la gente y medir las cosas y arreglarlas a tiempo. Si usted quiere poner una denuncia, yo lo voy a poner ahora en todo lado. La Policía de Control Fiscal tiene a disposición de la ciudadanía los siguientes contactos: 2256-2542, 2547-0046. Yo lo voy a poner ahora en redes sociales. Correo electrónico PCF, Policía Control Fiscal, PCF, denuncias @hacienda.go.cr. Ahorita lo pongo en todo lado. Perfecto. Usted tenía otro, señor ministro. Sí, tengo el de aduanas. El de aduanas es denuncias aduanas. Una sola palabra toda. Sí. @hacienda.go.cr. .go.cr. Ahora los pongo. Exactamente. Le agradezco muchísimo que haya estado aquí, que hayamos hablado y que se vaya con ganas de hacer algo. Porque aquí hay que hacer algo claro, que haya voluntad y comenzar a cortar cabezas en el mejor sentido de la palabra, la cárcel el que esté haciendo eso. Sí. Y no comencemos a decir pobrecitos, porque con eso los pobres, así no funciona este país, sino vamos a terminar siendo una gran cárcel, digo yo no sé quiénes se van a quedar afuera. Puede estar 50 y resto por ciento, señores, que admite comprar cosas contrabandeadas, es muy feo, para decirlo de la mejor manera, muy feo, y eso no habla bien de un pueblo educado y culto como es Costa Rica, que conoce y que tiene muchos elementos de juicio para actuar correctamente. Le agradezco mucho que haya estado aquí, don Edgar. Hacemos una pausa y ya volvemos. Yo tengo mi propia. Ya regresamos con Nuestra Voz. Continuamos con Nuestra Voz. Nuestra voz, nuestra voz, nuestra voz. ¿Qué tal, amigos y amigas? De nuevo con ustedes, esta vez para hablar de otro tema que a todos nos interesa en Costa Rica y a nosotros en el programa muy especialmente. Es la calidad de los servicios de salud de nuestro país. Muchas veces decimos qué fatal, otras veces decimos ya esto hay que cerrarlo, hay que cambiarlo, y resulta que nadie da números, no se miden las cosas, no se auditan para poder saber exactamente dónde se está fallando y para poder establecer también sistemas de garantías de calidad. Usted dice, ¿qué es eso que suena tan lindo? Bueno, aprovechando que está en Costa Rica el doctor Álvaro Bustos, él es colombiano y ha trabajado en estos temas en Colombia, y también como asesor internacional, como consultor, ha estado en otros países de Latinoamérica. Nos conoce bien a los latinoamericanos. Yo le pedí que viniera un rato a conversar con nosotros sobre eso, esa posibilidad de hacer de utilizar estas herramientas científicas para medir calidad, pero también para diseñar formas de poder brindar un mejor servicio. ¿Se vale hacerlo aquí en Costa Rica, doctor Bustos? En primer lugar, doña Amelia, muchísimas gracias por su invitación. Un saludo muy respetuoso a usted y a su audiencia. Los sistemas de seguridad social en salud usualmente apuntan en una primera instancia a alcanzar un objetivo, que es la cobertura. Uno de los grandes retos es tener una cobertura universal, es decir, que toda la población esté cubierta por los servicios. Costa Rica, por supuesto, por su larguísima trayectoria en seguridad social, líder indudablemente en América Latina en ese tema, hace mucho tiempo superó, digamos, ese reto. Una vez se superan esos retos, digamos que sería aconsejable que las instituciones, las organizaciones, los estados piensen en cómo entonces garantizar que además de cobertura plena, haya plena calidad también, o por lo menos importantes esfuerzos para alcanzar la calidad. En nuestro medio, en Colombia y en otros pocos países, se han desarrollado sistemas de garantía de calidad de la atención en salud que indudablemente han producido resultados en términos del mejoramiento de la atención que se brinda a los afiliados, a los pacientes en las distintas instituciones hospitalarias.
No me cabe a mí ni la menor duda de que con la tradición enorme que tiene Costa Rica en los sistemas de seguridad social, el desarrollo de sistemas de garantía de la calidad de la atención en salud es perfectamente viable y además muy seguramente de gran utilidad. Ahora, ¿cómo se auditan ese tipo de cosas? Porque aquí tenemos de verdad todavía muchos problemas, las listas de espera, no hemos podido establecer la tecnología en toda su dimensión para poder estar interconectados en todo el país. O sea, tenemos algunos de problemas serios de punto de partida como para poder, si no resolvemos esos problemas, no poder resolver otros problemas que nos están atrasando. ¿Cómo se establecen esas auditorías? ¿A partir de qué y a dónde? ¿En qué lugares? ¿En los hospitales? ¿En el centro? ¿En el corazón de la seguridad social? ¿A dónde? Bien, estas auditorías se pueden establecer en cualquier nivel de cualquier organización. Usted puede, por ejemplo, empezar haciendo procesos de auditoría interna de la calidad de la atención en salud en un hospital pequeño, local, retirado incluso. Lo que se requiere es disponer del recurso, que es un profesional, un equipo pequeño de profesionales que conozcan el proceso y, lógicamente, la voluntad política, digamos así, es decir, la decisión de la alta dirección de la organización para que efectivamente se lleven a cabo este tipo de procesos. A eso iba, porque una vez que usted detecta, ¿qué pasa si no hace? No, la auditoría, doña Amelia, es un instrumento gerencial insustituible, irreemplazable, y particularmente cuando hablamos de organizaciones en los que el eje, el centro, el núcleo, la razón de ser es el ser humano, ese instrumento gerencial alcanza una dimensión absolutamente asombrosa. Ahora, por supuesto, como toda herramienta, si usted no la utiliza o si la utiliza mal, pues no sirve para nada, ¿no? Es decir, la auditoría puede producir unos resultados excepcionales, obviamente si se hace bien, si es una auditoría honesta, si es una auditoría decente, si no es punitiva, si está planteada desde la perspectiva del mejoramiento continuo, pero todos esos resultados que se traducen en informes, detección de fallas, sugerencias para el mejoramiento, se quedan en el cajón de un escritorio si el gerente no toma las decisiones administrativas que apunten a resolver las fallas, los hallazgos y obviamente a mejorar el proceso. Pero ustedes no solo detectan las fallas y los hallazgos, sino que diseñan planes también. Digamos que el auditor se convierte de alguna manera en un asesor para el diseño de lo que usualmente se conoce como planes de mejoramiento continuo, ¿cierto? El ciclo de auditar, es decir, detectar las fallas, evaluar cuáles son las condiciones que se presentan en los procesos de prestación de servicios, emitir el concepto, hacer el reporte, generar el plan de mejoramiento por parte de la alta dirección o de los, llamamos en estos casos, dueños de los procesos, y aplicar esos planes de mejoramiento es lo que se denominan los ciclos de mejoramiento. Es decir, eso es lo que permite que escalonadamente la organización vaya mejorando en la prestación de sus servicios. Ahora, las experiencias que han tenido, ¿qué dicen en cuanto a cuán invadidos se sienten quienes tienen la responsabilidad de sacar adelante una empresa de salud, por ejemplo? Cuando ustedes llegan, bueno, primero que decidan que van a aceptar que venga una auditoría externa, digámoslo de alguna manera, y segundo, que van a aceptar también la presencia de ustedes en el diseño del mejoramiento de las cosas que detectaron no estaban bien. ¿Cómo reacciona la gente? Bien, el ser humano en general es muy poco dado a que lo evalúen, ¿no? Sí, no nos gusta, sí. Y en nuestro medio, los latinoamericanos, sí que es cierto que somos poco reacios al asunto. Pero hay una situación especial y es que los profesionales de la salud somos todavía más reacios y los médicos con mayor razón. Ahora, pues claro, hay un factor de cultura, digamos, es entendible, hemos sido educados bajo ciertos parámetros,
Pero también hay un factor, y es que las auditorías que son punitivas, que no propician el mejoramiento, que son anecdóticas, que se enfocan en el error, pues son auditorías que no permiten crecer, que no llevan a ninguna parte. Exactamente, y entonces esas auditorías usualmente generan mucho rechazo. En mi experiencia, la primera reacción, por ejemplo, de los médicos es negativa. Pero pasado un tiempo, cuando ven que el auditor es una ayuda, es alguien que, hagamos de cuenta, una especie de conciencia que le está soplando, diciéndole al oído, mire, no caiga en este error, tenga cuidado con esto, fíjese que ya se cometió esta falla, no la vuelva a cometer, etcétera. El médico valora muchísimo eso y llega un momento en que empieza a pedir la auditoría como algo bien importante para su gestión. Yo le hacía la pregunta porque usted puso en práctica esto en varios hospitales de Colombia y de hecho se ha ido a otros países a hacerlo, porque ese modelo ha sido tan exitoso que mucha gente a nivel mundial lo quiere, lo ha pedido y lo ha estudiado, ha sido objeto de estudio. Entonces, por eso es que valía la pena que usted nos dijera todo lo que se puede hacer, no solo sin invadir, sino de acuerdo a lo que cada país ha logrado desarrollar en el tema de seguridad. Y nosotros, como usted bien decía, estamos muy desarrollados, pero precisamente en el momento de la crisis del desarrollo, ¿verdad? Tenemos que revisar algunas cosas y por eso me parece interesante, no solo que lo conozcan, digamos, no sé, en las facultades de medicina aquí en Costa Rica, me parece interesante, con la gente, bueno, ahora estamos hasta en campaña electoral, calcule, pero sí, que pueda conversar con sectores que estarían muy interesados en ver cómo fue que usted lo logró a través de estas auditorías y de estos diseños. Bien, sí, por supuesto que estoy en la mejor disposición de conversar con quien a bien lo tenga, pero me parece que hay un factor que en Colombia propició mucho esto, el desarrollo de este tipo de procesos, y fue que el gobierno colombiano, cuando se hizo la reforma al Sistema General de Seguridad Social, determinó que uno de los parámetros insustituibles para la prestación de servicios de salud era la calidad. Claro. Y entonces, cuando estableció dentro de la propia ley que la calidad tenía que ser un principio universal de la prestación de servicios de salud, se vio obligado el gobierno a establecer un sistema obligatorio de garantía de calidad que abarca a todas las instituciones públicas, privadas, instituciones que prestan servicios o instituciones que garantizan el aseguramiento en salud, ¿no? Entonces, lógicamente, hubo un ámbito favorable. Y a través de experiencias que yo había tenido previamente cuando fui alto directivo del Seguro Social colombiano, pues empecé a desarrollar sobre la base del conocimiento universal. La auditoría, por supuesto, no me la inventé yo, ni la auditoría en salud. Ahí el padre de la evaluación de calidad de la atención médica en el mundo era un profesor de origen asiático, el doctor Avedis Donavidian. Entonces, con base en el conocimiento universal y en ese ámbito favorable que generó el gobierno colombiano al establecer el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud, pues yo desarrollé algunos modelos innovadores, digamos, que han permitido en Colombia hacer cosas interesantes. Por supuesto, no soy el único, hay otra gente, hay mucha gente interesante. Pero hábleme de un ejemplo de algo en la práctica, de algo que se haya logrado luego. Bueno, por ejemplo, he sido la persona que ha diseñado los modelos de auditoría interna de la calidad de instituciones muy importantes en Bogotá o en Colombia, y ha llevado a cabo esos procesos, es decir, no solamente ha diseñado, sino que ha operado los procesos. Y en una de las clínicas más importantes de mi país, incluso una clínica que está reconocida internacionalmente y que en el escalafón de la revista América Economía ocupa el tercer lugar dentro de las clínicas más importantes de toda América Latina. En esa clínica logramos, por ejemplo, reducir en forma importante los errores en los procesos administrativos y los errores en buena parte de las áreas clínicas, es decir, los errores clínicos. Es que, doña Amelia,
pienso yo que es el momento en que los médicos nos hagamos cada vez más conscientes de que el error médico existe. Tal vez no sea muy grato para algunos de sus oyentes escuchar, por ejemplo, que un estudio de finales de la década pasada, de la década del 90, en los Estados Unidos, un estudio del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, logró demostrar que en los Estados Unidos probablemente mueren en un año entre 44,000 y 98,000 personas dentro de los hospitales de los Estados Unidos como consecuencia directa de errores en la práctica médica. En el año 2007, 2006, no preciso muy bien la fecha, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta médica mundial en la que decía que en un año probablemente en los países donde se hacía medicina alopática, es decir, esta medicina tradicional que nosotros conocemos, se podían cometer tal número de eventos que aproximadamente había 10 millones de víctimas en un año, es decir, entre personas que fallecen o personas que quedan con secuelas graves y definitivas, quedaban en esa condición o morían como consecuencia directa de errores en la práctica médica. En los Estados Unidos se calcula que la cifra en errores en la administración de medicamentos, por ejemplo, supera en términos de pérdidas en el año los 4,000 millones de dólares. Hay un estudio de un profesor muy importante que muestra que de cada dólar que se gasta en atención intrahospitalaria en Estados Unidos, 50 centavos son desperdicio. Y así sucesivamente. Entonces, estamos frente a un tema de vidas, estamos frente a un tema de, obviamente, seres humanos, estamos frente a una condición en la que se juega la calidad de la vida de muchos seres humanos, pero además estamos frente a un aspecto que podría tener un impacto determinante en los costos de la prestación de servicios de salud. Una buena auditoría debe llevar a las clínicas y a los hospitales a disminuir los errores de la práctica médica, y cuando digo médica no solamente es de los médicos, es médicos, enfermeras, terapeutas, etcétera. Y por supuesto a evitar muertes, a evitar secuelas, lesiones graves y definitivas para los seres humanos, sino también a disminuir en forma importante los gastos de la atención en salud. Claro. Directamente los gastos de la práctica clínica, ¿no? Claro. En lo cual hay desperdicios muy grandes. Cuando usted tiene un paciente hospitalizado 3, 4, 5, 6 días, ¿cierto?, sin que el paciente reciba la atención que debe recibir, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto se desperdició? ¿Cuántas oportunidades se les quitaron a otros pacientes? Yo, pues, por supuesto, no sé si eso pasa aquí, pero no sería extraño. Realmente es un problema que pasa en prácticamente todo el mundo y en muchos de nuestros países. Pero una vez detectado, y sobre todo los desperdicios y todo, se puede más bien invertir en aquellas ausencias que hay o en aquellas faltas de espacio o lo que sea. Por supuesto, indudablemente. Indudablemente, claro que sí. Me dicen que usted ya sale del país. Sí, vine a hacer una breve visita y me regreso mañana. Bueno, pero fíjese que yo voy a mandar su dirección a mucha gente que yo creo que pueda estar interesado en contactarlo. Me interesa mucho a mí la gente constructiva y que diseña, innovadora, que diseña cosas. Yo se lo voy a mandar a gente de aquí del sistema de salud y a gente que yo crea que a las mismas universidades que tengan interés. Si usted me autoriza a darle su correo, pues se lo doy. Aquí está. Pues es usted muy gentil, se lo agradezco muchísimo. Yo lo hago con mucho gusto y públicamente porque pienso que hay que escuchar a gente como usted y hay que tratar de ver, ojalá, ¿verdad? Si nos puede ayudar, pues en buena hora y qué bien que se puso a trabajar en algo que yo sé que le va a estar haciendo mucha falta a la gente. Encantado, muchísimas gracias, es usted muy amable. No, le agradezco mucho. Él es el doctor Álvaro Enrique Bustos Mejía, que trabaja, ya vieron ustedes en qué cosas interesantes que tienen que ver con auditar los problemas en los sistemas de salud, diseñar soluciones, ayudarlos. No se pongan a pensar a qué tiene que meterse aquí. No, pónganse a pensar, me puedo conseguir por un tiempo un compañero que ha puesto en práctica cosas que me puedan servir a mí, me parece a mí, tanto para hospitales privados como para la Caja Costarricense del Seguro Social. Ojalá que podamos aprovechar esa experiencia porque usted también aprendería de gente nuestra que se hace cosas buenas y salen todos fortalecidos. Por supuesto. Digo yo. Por supuesto. Muy gentil. Se nos acabó el tiempo, señores y señoras. Nos encontramos mañana de nuevo a las 7 de la mañana con cosas interesantes.
interesantes para ustedes. Si puedo, voy a hacer el foro que tiene que ver con los cilindros de gas, porque eso está que arde en la Asamblea Legislativa. Entonces me despido junto con el doctor Bustos de ustedes y nos encontramos de nuevo mañana a las 7 de la mañana. Que tengan un lindo día. La Voz, con Amelia Rueda. Su opinión, análisis de noticias, actualidad y mucho más. Nuestra Voz.